Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, lunes de la segunda semana de Cuaresma. Y hoy la Iglesia nos lleva a escuchar la proclamación del evangelista Lucas, en el capítulo 6, versículos del 36 al 38. Los invito a que tomen sus Sagradas Escrituras. Escuchemos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y Dios no los juzgará, no condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará, den y Dios les dará. Les darán una buena medida, apretada, repleta, desbordante, porque con la medida que midan, Dios los medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la luz y la unción del Espíritu, la capacidad que nos da el Espíritu Santo para interpretar la palabra que Él mismo ha revelado. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y renovarás tu presencia en nosotros. Y renovarás tu fuerza para vivir en el perdón, la misericordia y el amor. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvemos la mirada. Los ojos se posan en las letras. El corazón reposa en el sentido. Vamos a las relecturas. La primera relectura nos lleva a escuchar expresiones claras, contundentes. Sean y presentan allí una característica de la esencia de Dios. No hagan tal cosa y Dios no va a proceder también a tener algo sobre nosotros. Después nos invita a tener una actitud hacia los demás. ¿Cuál es? O varias actitudes. Y después habla de una medida. ¿A qué se refiere? Hacemos la pausa. La segunda lectura nos quedamos con un versículo, una expresión. Oye, estas palabras contundentes que son clarísimas, de lo proclamado, hoy el corazón como que se ha quedado como pensando en una expresión, en una palabra, en algo que nos indica. Cuéntenos. Y la tercera relectura siempre esa manera de síntesis. La Cuaresma es toda una invitación a mirar a Dios de frente, cambiar la mirada ante tantas idolatrías, porque hemos fijado nuestras confianzas y esperanza en un montón de cosas que no son Dios. Y al ponernos de frente delante de Él, vemos nuestra vida a la luz de su santidad, con una invitación a vivir en su presencia y a transformar el ser. Hoy, precisamente, Lucas, que es el evangelista de la misericordia de Dios, empieza con ese capítulo 6, versículo 36, que dice: sean misericordiosos como Dios es misericordioso. Es toda una invitación del Hijo de Dios a vivir con un rasgo fundamental, porque somos de diseño divino. Y la grandeza del hombre, el ser del hombre, está en vivir con este diseño que Dios le ha dado y tener una de las características que lo hacen a Él, Dios, su misericordia y su amor. Tener compasión de las miserias del corazón, eso es lo que hace Dios. Y para vivir en su presencia, pues, para reflejar su vida en nosotros. ¿Cuánta misericordia utilizamos? O le pedimos a Dios misericordia, pero somos inmisericordias. ¿Cómo está su corazón al respecto? Y después viene a darnos otra expresión: no juzguen y Dios no nos juzgará, no condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará, den y Dios les dará. Toda una serie de invitaciones. El juicio solo Dios conoce todas las situaciones que pasan en el corazón de una persona. Dios es el único que podrá decir la última palabra sobre todas las acciones humanas. Y el corazón de Él va siempre primero hacia la misericordia y hacia el amor, hacia la invitación a que el hombre verdaderamente pueda tener su presencia y con su presencia tener estas capacidades que normalmente y humanamente pues nos parecen que nos sobrepasan, pero con Dios por dentro y con esta huella de Dios en el alma tenemos la capacidad de empezar este camino,
del perdón, de la misericordia, de la bondad. Y pone a decir, es que si eso lo hacen con un buen corazón, tendrán una medida buena, apretada, repleta, desbordante. Porque la medida del amor es amar sin medida, nos recordaba San Agustín. No hay límites. La medida es, si yo vivo con el diseño divino que es Dios por dentro y con la gracia de su presencia en nosotros, alcanzamos a ver cosas que superan toda medida. Y vienen bendiciones que superan cualquier proyección aritmética, geométrica. Es una multiplicación de la bondad divina para quien asume la fuerza de la gracia de Dios en su corazón. Lo mismo, quien se aleja de esta actitud de Dios, quien no vive el diseño para el cual ha sido creado, pues se cierra a la bendición. Y todo se convierte en un factor que va de más a menos en muchas cosas, por apartarse de la bendición, de la vida de la gracia y de la verdadera felicidad. Por eso nos quedamos buscando alegrías pasajeras, que queremos multiplicar y multiplicar porque es que no duran. Sí, hay momentos, claro, hay cosas muy bonitas en la vida que dan un gozo y una alegría pasajera, pero el gozo de la presencia de Dios hace que veamos cosas que ni nos alcanzamos a imaginar en esta medida del amor de Dios, porque la medida con que nosotros actuemos, en esa medida también estamos casi que diciéndole a Dios, es justicia que me mires con esta misma medida, porque he sido misericordia, juzgo antes de actuar, de conocer bien las situaciones, no tengo amor. Entonces, pudiéramos pensar más bien en positivo. Me he dado la oportunidad de amar y de tener misericordia, de perdonar. Me he dado la oportunidad de vivir a Dios en mi corazón y con Él he llegado a hacer cosas que ahora agradezco porque fue la fuerza de Dios en mí. Cada uno puede ir mirando su vida hoy delante de Dios. No juzguen, no condenen, perdonen, den. La medida de Dios es la medida de la plenitud del amor que desborda cualquier medida humana. Las medidas nuestras son muy de intereses particulares, muy de, mira, este me puede dar esto, con que tal persona pudo conseguir aquello. Y sí, hay intereses de la vida que hacen parte de cosas naturales, que a veces hay momentos en que necesitamos cosas, pero lo que necesitamos es vivir en Dios y con Dios y para Dios. Y lo que necesitamos es que su fuerza y su gracia nos ayuden a quitar un montón como de estereotipos, como de medidas humanas, que solo se quedan en glorias humanas pasajeras, en cosas que parecen que dan felicidad y resulta que antes no dan, sino que quitan paz, quitan alegría, dan amargura, dan rabia, dan odio, dan envidia, dan un montón de cosas. Esa no es la medida de Dios. La medida de Dios es abrirle el corazón de par en par para que todo Él entre y todo Él nos llene de su plenitud de vida y de gracia. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, por la plenitud del amor que nos das. Bendito seas, Señor Jesús, porque te entregaste todo y eres todo misericordia para quien verdaderamente quiere arrepentirse de sus pecados. Queremos una medida nueva en nuestra vida. Queremos dejar esas medidas tacañas, esas medidas tristes, esas medidas de juicios, de inmisericordia, de falta de perdón, esas medidas de que usted me hizo y yo le hago. Enséñanos a cortar con esas falsas medidas que solo traen amargura y tristeza. Danos tu fuerza, de tu amor transformante para vivir la nueva medida del amor que es amar sin medida. Danos tu presencia para tener la misericordia y la compasión hacia los demás, para darnos totalmente sin ningún tipo de recompensa y que lo que nos lleve a actuar totalmente sea el amor tuyo que está en nuestros corazones, que nos mueve a vivir como tú. Amén. ¿A qué lo lleva esta palabra? ¿Cuál es la acción contundente a cuál lo mueve hoy esta expresión de esta proclamación? ¿Cómo está su misericordia? ¿Cómo está su bondad? ¿Cómo está su perdón? ¿Cuál es la medida que normalmente hay en su corazón? Medida del ego, del egoísmo, de un montón de cosas humanas así rápidamente vividas, pasajeras, pero ¿qué le dan en su corazón? Quiere introducirse, abrir totalmente el corazón para quitar todo tipo de medidas humanas y vivir en la medida del amor transformante de Dios. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.